Amazing Spider-Man, Venom, Death Spiral, número 1. Si no has visto la serie Amazing Spider-Man, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en Florida, en The Villages, meses atrás. Si no estás leyendo la serie principal de Amazing Spider-Man, te cuento que Peter ha regresado después de una ausencia prolongada fuera del planeta. Durante ese tiempo, Ben Reilly ocupó su lugar en su vida civil, y Norman Osborn lo hizo como Spider-Man. Ahora Peter debe reorganizar una vida que continuó sin él. Un hombre corta el césped, abre una lata de cerveza, bebe de ella, y luego algo sucede. El hombre pierde el conocimiento. Mientras tanto, Peter piensa: nuestras vidas están tejidas con hilos poderosos pero frágiles, conexiones humanas. Llamarlo una red sería demasiado obvio, incluso para mí, pero creo que esas relaciones forman la base de lo que somos, y dejé que las mías se rompieran. No fue totalmente mi culpa, pero tal vez sí lo fue. Ya no lo sé. La verdad es que el por qué no importa. Solo importa el cómo, como en ¿cómo arreglo esto? Nos movemos al apartamento de Peter. Su mesa tiene correspondencia acumulada de la tía May. Al mismo tiempo, en el edificio Baxter, Riles continúa recuperándose. Su regreso a la Tierra le afectó físicamente, ya que su organismo no está adaptado al polen, los virus y los microorganismos del planeta. Johnny Storm habla con él por teléfono y le informa que podrá reunirse con ellos en breve. Junto a Johnny, o más bien sobre él, está Symbie, una entidad simbiótica de apariencia infantil, capaz de actuar sin huésped. Peter le advierte a Johnny que no debería permitir que se le acerque tanto, aunque carezca de dientes. En ese momento, Riles expresa su sorpresa al notar a Peter al teléfono. Mientras tanto, se reporta que el señor que murió en su cortadora de césped se llamaba Gerald O'Brock, de 86 años, y que falleció tras sufrir un infarto masivo. Riles expresa su entusiasmo por su estancia en el edificio Baxter, describiendo el lugar como una maravilla y refiriéndose a su alojamiento como una celda de gran tamaño. Glitch interviene para corregirla, insistiendo en que se trata de una habitación, mientras Riles bromea con la posibilidad de contraer algún parásito para poder disfrutar de la hospitalidad y del helado, al que llama ice cream, durante mucho más tiempo. Peter les pide calma por unos días más y le advierte a Glitch que evite causar destrozos. Al despedirse, Riles le desea éxito en la reconstrucción de su vida. Peter responde que está trabajando en eso. Luego reflexiona: semanas de cartas de May, cientos de mensajes de voz de todos los que conozco. La gente bromea con ponerse al día con la vida, pero ese es exactamente lo que necesito hacer. Ahora. De manera paralela, los reportes de fallecimientos continúan. Ahora una tal Imogen Killarney, de 78 años. Peter decide salir a balancearse por la ciudad para despejar la mente. Necesita concentrarse antes de enfrentarse a todo lo que ha descubierto. Después de patrullar durante un rato y encargarse de algunos delincuentes menores, se siente lo bastante enfocado como para revisar sus mensajes. Elimina mensajes de su tía May y otro de Eddie. Luego escucha otro mensaje relacionado con su trabajo. Su jefa, la doctora Osmani Milton, lo contacta para asegurarse de que esté bien después de el accidente. Peter se detiene. No sabe a qué accidente se refiere. En paralelo, las noticias de las muertes extrañas continúan. Ahora se menciona a un tal señor de Cividanes. Peter llega al hospital escuchando un mensaje de Mary Jane, quien le proponía reunirse para un brunch. Lo borra de inmediato. Mientras busca la habitación donde está Brian, piensa: Brian Nering es un amigo de la infancia y la única razón por la que trabajo en un campo científico en este momento. Es el único rincón de mi vida personal que Ben Reilly mantuvo mientras se hacía pasar por mí. Pero no mencionó ningún accidente. Tal vez le estaba pegando demasiado fuerte. Poco después, se encuentra con Astrid, quien también trabaja con él. Peter la considera extremadamente perspicaz y poco amigable, lo que le obliga a ser muy cauteloso con sus palabras. Al preguntar por el estado de Brian, Astrid le informa que se encuentra en un estado de sueño profundo, debido a una infección fúngica provocada por ignorar los protocolos de seguridad al manipular flora bioingenierizada. Peter le pregunta qué fue lo que hizo. Mientras tanto, los reportes de muertes continúan acumulándose. Ahora, una tal Sharon Aubrac. Astrid lo detiene y le comunica a Peter que ella forma parte del comité de investigación encargado de revisar el proyecto Micoteria y la ingeniería mecánica asociada. Peter es consciente de que ese trabajo fue realizado por Ben Reilly y no por él.
Astrid señala haber encontrado inconsistencias en el proyecto y describe a Peter como un enigma que está decidida a descifrar, advirtiéndole que, si su labor fue la causa del accidente, ella llegará al fondo del asunto. Mientras tanto, se registra el fallecimiento de un hombre que murió ahogado en su propia pecera, un tal O'Brauk. Peter se aleja del hospital mientras escucha un mensaje de su jefa, donde le notifica que, mientras el incidente está bajo investigación, se encuentra oficialmente en licencia administrativa. Luego reflexiona. Cuando enfrenté a Ben por arruinar mi vida, se rió. Se rió porque todo lo que se necesitó para destrozar mi vida fue no contestar el teléfono. Durante su recorrido por la ciudad, decide ignorar múltiples mensajes más, incluyendo a Jonah Jameson, Randy y Miles Morales. Incluso descarta un aviso de su tía May sobre el fallecimiento de su primo segundo, Bobby Park, y otro mensaje urgente de Eddie. En otra parte, se ve la muerte de Denver O'Brash en Nueva Jersey. Mientras observa la ciudad desde las alturas, Peter se pregunta qué tipo de vida se destruye por no responder el teléfono. Luego procesa otro mensaje de voz de Eddie, quien, cansado de esperar, le revela que Carnage ha descubierto su identidad secreta. A pesar de la gravedad del asunto, Eddie intenta tranquilizarlo, asegurando que tiene la situación bajo control y que él mismo se encargará de proteger el secreto. Pero, obviamente, esto deja a Peter en un estado de conmoción. Eddie nunca ha sido bueno para guardar secretos. Paralelamente, se informa de la muerte accidental de Gregory Riley, un hombre de 70 años. Nos movemos a Bushwick, Brooklyn. Mientras el simbionte de Carnage atrapa una cucaracha, Eddie piensa: hay algo dentro de mí, una necesidad. Si no la alimento, me enfermo. Pero cuando lo hago, me siento bien, demasiado bien. Eventualmente, esto probablemente me mate, pero hasta entonces puedo usarlo. Puedo usarlo para ayudar. Lo tengo bajo control. Carnage le recuerda que el control entre ambos es mutuo. En las noticias, se registra el fallecimiento de Francine Whaling, una mujer de 72 años que fue devorada por una anaconda. Carnage le recuerda a Eddie lo que ellos son. Son Carnage. Eddie lo sabe muy bien. Luego mantienen una tensa conversación sobre la naturaleza de sus presas. El simbionte critica a Eddie por dedicarse a cazar criaturas diminutas o alimañas, argumentando que tales acciones están por debajo de su potencial y no proporcionan el impulso necesario. Carnage describe a la ciudad de Nueva York como un escenario lleno de criminales que servirían de banquete para sus instintos, insistiendo en que Eddie solo está retrasando lo inevitable. Mientras tanto, se informa que el señor Fitzpatrick falleció tras una falla mecánica en los frenos de su vehículo de alquiler. Carnage le manifiesta a Eddie que la necesidad interna de alimentarse sigue aumentando y que cazar pequeñas alimañas en los tejados no es suficiente. Le cuestiona por qué retrasa lo que considera asesinatos moralmente justificados de criminales humanos. Carnage deduce que esta reticencia se debe a Spider-Man, o más bien, a Peter Parker. Le asegura que le divierte imaginar el terror puro que debe estar sintiendo el héroe tras recibir la advertencia de Eddie. Le aclara que no tiene intención de acercarse a Peter y reafirma que todo su poder está al servicio de Eddie. Eddie lo confirma. Él está al mando. Por otro lado, se informa del fallecimiento de Cornelius Brock III tras sufrir una reacción alérgica violenta. Nos movemos a Manhattan. Mientras se desplaza por la ciudad, Carnage expresa su entusiasmo, destacando que cada día mueren más de 200 personas en Nueva York y que puede percibir esa energía. Eddie le ordena guardar silencio. Carnage asume que se lo ha pedido para concentrarse en su objetivo, encontrar a Torment. Paralelamente, se reporta la desaparición de la señora Parker Green durante una travesía en un crucero. Parece que cayó por la borda. Carnage identifica a Torment como un objetivo adecuado, describiéndolo como un asesino en serie, con una lógica de selección de víctimas incomprensible. Eddie se motiva con la idea de que eliminarlo salvará vidas, aunque el simbionte se muestra indiferente. Finalmente llegan al edificio. Carnage le pregunta si Torment está allí, ya que la intensa energía negativa de la ciudad interfiere con su capacidad de rastreo. Ante la preocupación de Eddie por su aspecto físico descuidado, el simbionte le permite usar sus poderes para mejorar su apariencia, aunque no entiende por qué se preocupa por eso. Eddie decide llamar a la puerta, provocando la burla de Carnage. Mientras tanto, en otro lugar, alguien grita que han matado al coronel Riley. Quien abre la puerta no es Torment, es Dylan, su hijo, quien reacciona con hostilidad inmediata. Carnage se muestra sorprendido,
pero estalla en risa cuando Dylan le propina un golpe en la nariz a su padre y le ordena que se marche. Eddie insiste en que solo desea hablar, pero Paul, el ex de Mary Jane, quien aún sigue viviendo ahí, interviene para respaldar a Dylan y pedirle a Eddie que se retire. Simultáneamente, se informa que en Nueva Jersey, un tal Bradley Brock falleció al ser aplastado por un piano que cayó desde un tercer piso. Eddie le aclara a Paul que, pese a su ayuda, Dylan sigue siendo su hijo. Dylan decide hablar con él brevemente, solo para lograr que se retire, y Paul accede pidiéndole que cierre al salir. Carnage, por su parte, se burla de Eddie por haberlo llevado a la casa de su propio hijo, tras haber temido por la seguridad de Peter Parker. Dylan cuestiona el aspecto desaliñado de Eddie, y, aunque inicialmente ofrece su ayuda al escuchar que está en problemas, se siente decepcionado al descubrir que su padre en realidad busca a Venom. Dylan finalmente le revela: Bueno, lamento decepcionarte, Eddie. Venom no está aquí. Estos días está metido con Mary Jane Watson. Esta revelación sorprende a Eddie, pero sorprende más a Carnage. En otro lugar, se informa que un hombre de apellido Riley murió en un accidente de paracaidismo al no abrirse su equipo a tiempo. Nos movemos a Central Park. Flash le pregunta a Mary Jane quién más está al tanto de su nueva identidad secreta. Mary Jane explica que, de sus enemigos, solo Madame Mask posee esa información y que, tras su última derrota, ha guardado silencio, lo que podría indicar una tregua temporal. Mary Jane luego le revela quién más lo sabe, aparte de Flash, Paul, Dylan, Robbie Robertson y Spider-Man. Flash le pregunta cómo lo tomó, y Mary Jane confiesa que su reacción fue de un rechazo absoluto. Recuerda con dolor cómo le cerró la puerta asegurando que ella y Venom se merecían el uno al otro. Como comentario, el que recibió la noticia era Ben, así que creo que Peter aún no sabe que Mary Jane es Venom. No creo que Ben se lo haya dicho en una carta. Paralelamente, el Daily Bugle informa sobre el fallecimiento de Christine Parker. Mary Jane reflexiona sobre el desprecio de Peter, asumiendo que él ignora que ella estuvo a punto de morir cuando su tecnología de Jackpot falló catastróficamente. Explica que Venom intervino para salvarla, a pesar de encontrarse él mismo en un estado terminal, lo que ha creado un vínculo biológico de dependencia mutua para sobrevivir. Flash expresa su profunda decepción ante la actitud de Spider-Man, señalando que, aunque el héroe ha sido su inspiración vital desde la secundaria, su comportamiento actual hacia una amiga es inaceptable. Incluso Venom coincide en que el encuentro con Peter fue sumamente extraño. Mary Jane cambia de tema y le pregunta a Flash sobre la relación que existe entre ellos dos. Mientras tanto, se reporta el asesinato de un famoso actor de películas. Flash define su vínculo con Mary Jane como una amistad. Ella coincide, señalando que todavía es muy pronto tras su ruptura con Paul para iniciar algo formal. No obstante, le pregunta a Flash si desearía que fueran algo más. Flash le responde que, tal vez. Ante la reacción de Mary Jane, Flash propone: seamos un tal vez dentro de una gran caja de tal vez, con tal vez escrito sobre nuestras cabezas. ¿Por qué no? Mary Jane reacciona con ironía, bromeando sobre que esas son las palabras que toda mujer desea escuchar. Finalmente, ambos acuerdan que, por el momento, se sienten cómodos manteniendo esa ambigüedad. Por otro lado, se informa del fallecimiento del magnate Roland Brock y que sus familiares llegarán en un autobús privado. Mary Jane y Flash comparten un momento de risas, admitiendo que necesitaban ese alivio cómico. Flash le suelta otro discurso épico. Espero que siempre seamos amigos, MJ. No me importa si nunca salimos de esa caja, o si acabamos de salir y nunca volvemos a entrar. Porque cualquier cosa que no empiece con esa amistad no vale la pena empezar. Y cualquier cosa que pudiera acabar con eso, no valdría la pena terminarla, ¿sabes? Creo que ahí estoy yo. Mary Jane, conmovida por su sinceridad, lo apoda cariñosamente el inventor de la caja del tal vez. El momento es interrumpido por una alerta del teléfono de Mary Jane. Simultáneamente, el Daily Bugle reporta sobre la explosión del autobús que transportaba a los asistentes al funeral de Roland Brock. La alerta telefónica proviene de Paul. Mary Jane le explica a Flash que, aunque Paul es su expareja, vive en su departamento de forma temporal porque su propia casa fue destruida en un ataque dirigido contra ella. Al responder la llamada, Paul le pide que regrese de inmediato e informa que Eddie Brock se presentó en la puerta buscando a Venom. La noticia causa una conmoción inmediata en el simbionte, quien se asombra de que Eddie esté vivo y lamenta profundamente
no haber estado presente para recibirlo. Mary Jane pregunta qué era lo que Brock quería. Paralelamente, se informa de la muerte de Mike Brock Jr., un experimentado pescador. Paul le responde que no lo sabe. Ante la crítica de Mary Jane, se defiende diciendo que, a pesar de su pasado criminal, Eddie sigue siendo el padre de Dylan. Mary Jane le pregunta por Dylan, y Paul le informa que permanece recluido en su habitación, negándose a hablar y mostrando una expresión de culpabilidad que nunca antes le había visto, sugiriendo que la charla con su padre dejó una marca negativa. Cree que fue algo que Eddie dijo, o algo que Dylan dijo. Paralelamente, se informa que Michael Brock fue asesinado en su residencia de ancianos apenas un día después del fallecimiento accidental de su hijo. De su núcleo familiar, solo sobreviven su hermano Carl y alguien más. Mary Jane decide dirigirse a su hogar de inmediato, priorizando la urgencia sobre la discreción. Le pregunta a Flash si el equipo SCAR continúa vigilando a los simbiontes. Flash le responde que, después de lo de Dr. Octopus, él ahora lidera el renombrado Symbiote Contact and Response como agente anti-Venom, así que puede marcharse sin ser detectado, ya que no hay vigilancia en los alrededores. Mary Jane se despide, y luego Venom le pide a Flash que interceda ante ella, para convencerla de que el regreso de Eddie es una noticia positiva. Mary Jane le pregunta si en realidad lo es, y Venom se muestra entusiasmado por el hecho de que Eddie esté vivo, e intentando establecer contacto. Simultáneamente, se revela que Maxine Brock, la viuda de Michael, también está muerta. Volvemos con Eddie y Carnage. Carnage confronta a Eddie por sus constantes intentos de resistirse a su naturaleza y de tratar de controlar el vínculo que los une. Sostiene que buscar la ayuda de Venom no solucionará nada, e insiste en que eliminar a otros asesinos es una actividad que los fortalece y les otorga un poder necesario. Carnage sabe que Eddie también disfruta de la sensación que experimentan durante el acto de matar. Al notar el agotamiento físico de Eddie y el estrés provocado por el encuentro con Dylan, el simbionte le sugiere que descanse para recuperar la claridad. Eddie accede con la única condición de que lo deje en paz para poder dormir. Carnage le responde con sarcasmo. Por supuesto, Eddie. Lo que digas. Tú mandas. Luego, mientras Eddie se encuentra profundamente dormido, el simbionte toma su teléfono móvil, logrando desbloquearlo mediante el reconocimiento facial. A través de una aplicación de mensajería, y bajo el seudónimo de Redman, Carnage establece contacto con Torment, y le informa que tiene una nueva identidad para añadir a su espiral, señalando que este nombre vincula directamente a Eddie Brock con Peter Parker en un nudo complejo y retorcido. Torment acepta la propuesta, indicando que deberá actuar con celeridad para integrar este nuevo objetivo con los anteriores, y solicita finalmente que le revele el nombre de la nueva víctima. Ahí vemos a Torment, junto al cadáver de Maxine Brock, quien reacciona con interés tras recibir una foto de Carnage. Mary Jane Watson. Hermosa. Finalmente, mientras les recuerdo que los nombres de las víctimas de Torment parecen estar relacionados con Peter, Spider-Man, Mary Jane, Venom y Eddie, Carnage, se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con Amazing Spider-Man Venom Death Spiral número 1, con guión de Charles Soule, Al Ewing y Joe Kelly, y arte de Jesús Saiz. Saludos a Shadowcrawler 616. Te cuento que Charles Soule ha dejado huella con su aclamada etapa en Daredevil y su maestría expandiendo el universo de Star Wars. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.